Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Bueno, muy buenas, muy bienvenidos todos una vez más a Todos para Uno, este podcast que hacemos con tanta ilusión y que nos gusta tanto hacer. Y hay alguna novedad, no sé si decirla, ahora que presento a mis compañeros de podcast, os decimos la novedad. Y como una vez más está con nosotros Lavinia. Hola Lavinia, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal estáis? También está Cristian. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola. Y por último, hola Eli, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Muy buenas. Bueno, ¿quién se anima a decir la novedad que tenemos? Venga, que sabemos que te hace ilusión a ti. Sí, me hace ilusión y a veces un poco de nervios. Y es que nos están grabando y los que nos vean por YouTube ahora ya no solo nos podrán oír, sino que además nos podrán ver. Aplausos. Ovación cerrada, la gente en sus casas aplaudiendo y tirando cosas. La imaginación es libre. Sí, claro que sí. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a empezar el tema de hoy, que es un tema, es un poco delicado, pero como está ahí en el mundo y en la sociedad, pues hay que hablar de él. Y es el tema del odio. ¿Vale? Yo para empezar me gustaría contaros una historia que conozco de hace mucho tiempo, pero no sé si es verdad o no, ¿no? Y es de un hombre que va un día al médico y le dice: mire doctor, odio a toda mi familia, odio a mi mujer, odio a mis hijos, odio a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, incluso le odio a usted. Y le dice el médico: pero ¿usted por qué me dice esto? Y dice: no, es que me han dicho que usted es el médico del odio. Y dice: no, del oído. Del oído. Vale. Eli, ¿cuál es tu...? Esta es mi sección de hoy. ¿Cuál es la tuya? Sí. ¡Ay, madre! En mi sección de hoy vengo a hablaros de algo que nunca os he hablado y tenía muchísimas ganas de hablaros, y es de un cómic. A mí los cómics me encantan desde que tengo uso de razón, si es que alguna vez he tenido uso de razón. Y voy a hablaros de un cómic que no es cualquier cómic, porque es uno de mis cómics preferidos y uno de los mejores cómics que se han hecho nunca. Y se llama Daredevil Born Again, que bien pronuncio. Ole. Born Again. Luego Spotify no, pero... Sí. Spotify. Bueno, no lo hemos dicho dónde estamos, luego lo decimos. Daredevil Born Again significa nacer de nuevo, ¿vale? Born Again en inglés significa nacer de nuevo. Y es un libro que fue publicado en 1986 por Marvel. ¿Bien? Aquí en España llegó un año después, claro, era otra época, en los 80 no había la facilidad de traducir cómics como la hay ahora, y entonces pues llegó un año más tarde y en el 87 llegó. El guionista es Frank Miller y el dibujante es David Mazzucchelli. Un nombre precioso, David. Frank Miller, para mí, uno de los mejores guionistas que han existido nunca de cómic. Y David Mazzucchelli, un gran ilustrador que además hace un tipo de dibujo muy clásico y tal, y a este cómic le pega muy bien. El mío es la segunda edición, está aquí, os la voy a enseñar. Esta es. Que la compré en el 99. Da un poco de Madre yuyu. mía. Sí, ¿no? es... Sobre todo las caras. Sí, luego os explico porque esta es una viñeta del cómic, ¿vale? Que la convirtieron en la portada. Esta es la segunda edición y yo, como os decía, la compré en el 99 y costó 1.450 pesetas, ¿vale? Ya estaba el euro por entonces y valía 8,71. El 99 fue el año en el que estaba justo... El cambio. Iba a empezar el euro y tuvimos un año con las dos monedas. Sí. Y ese, yo creo recordar que lo compré en pesetas, hace en el 99. Y también venía el precio en dólares, que eran $16. Fijaros el cambio. Y ahora hay una nueva edición en la FNAC, me he metido en la página de la FNAC y cuesta, hay tres cómics de Born Again con distintas, uno tiene añadidos, otros no, y cuestan 14,25 uno, 23,75 otro y 39,22 otro. O sea que lo que te ahorraste. Sí. ¿O lo puedes revender? No, ni de coña, esto no lo vendo. No. Que se note el amor ahí. Gracias. Sí, no. Este cómic vale eso. Eli, tú cuando nos entere ya sabes. Os hablo un poco de los personajes, sobre todo para los que no conozcan quién es Daredevil y quién es su villano. ¿Bien? Daredevil, su identidad secreta es Matt Murdock,
que mola mucho porque tiene el nombre y el apellido, los dos empiezan con Matt, con M, ¿no? Matt y Murdock, como Peter Parker. Peter Pan. Peter Pan, pues, bueno, vale. No, hubo una época en la que a los héroes se les ponía el nombre y apellido con la misma letra. Sí. Bruce Banner, Hulk, ¿no? Así, Reed Richards, el Mr. Fantástico. Y podría estar así toda la tarde, pero pasemos. Matt Murdock, que es un abogado que es católico, por eso un poco esta ilustración, que es como una piedad, ¿no? Que La es monja. Claro, y una monja, que ya veréis que tiene importancia también. Y además es ciego. Bien, un poco también por el guiño de que la justicia es ciega, ¿no? Que se habla y él, pues siendo abogado, es ciego. Perdió la visión, el personaje, cuando era niño. Un producto químico le cae a los ojos y le deja ciego, pero aumentan el resto de sus sentidos. Es decir, tiene más oído, más gusto, más olfato y mejor tacto. Bueno, y es una máquina de... Bueno, luego además eso, entrena y es una máquina. Ahora que lo has dicho, es que yo partir creo que he visto huesos. la serie. Sí, efectivamente. Netflix tenía la serie, ahora la tiene Disney, y es una buena serie. A mí me gustó mucho. Y además, la tercera temporada es un poco Born Again. Yo la vi, claro, conocía el cómic y hay datos y cositas en esa temporada que me recuerdan mucho al cómic. Bien. Por otro lado está, él se hace héroe porque muere su padre, ¿no? Siempre tiene que haber una tragedia entre los héroes. Muere su padre, que era boxeador, y le matan porque le dicen que tiene que amañar un combate y él no quiere amañarlo. Y entonces la mafia le mata. Bien, entonces él, han matado a mi padre tal y cual, pues me hago, como no puede ser de otra manera, superhéroe. Bien, y ya es como Matt Murdock se convierte en superhéroe. Y por otro lado tenemos a Kingpin, que es su gran villano. Su nombre es Winston Fisk y es el señor del crimen de la ciudad de Nueva York. Hace pues lo que hacen los señores del crimen, pues extorsionar, matar a la gente para que pues, sus negocios salgan adelante. ¿Bien? Comprar policías, comprar políticos, comprar periodistas, Lo etcétera. Mejorcito. Sí, es lo peor. Y a su vez luego es un grandísimo villano de Marvel. A mí es un villano que me gusta mucho también. Y Daredevil también me encanta muchísimo como superhéroe. Y además, como no podría ser de otra manera, es el que tiene relación con la muerte de su padre. Claro. Su padre murió por culpa de Winston Fisk. ¿Bien? Así que bueno, ya conociendo un poco a los personajes, os explico de qué va Daredevil Born Again. Va de lo siguiente. Kingpin se entera de que Matt Murdock es Daredevil. Es decir, se entera de la identidad secreta de Daredevil, que es ese superhéroe que siempre impide que su maldad fluya y que esas cosas malas que él quiere hacer salgan adelante. Entonces, ¿cómo se entera? Lo que hace es arruinar la vida de Matt Murdock. ¿Por qué? Porque le odia. porque puede. Y porque puede. Y porque es de lo que hablamos hoy. Como le odia tanto, pues le arruina la vida. En primer lugar, el banco paraliza sus cuentas, las cuentas de Matt Murdock. Matt Murdock no puede hacer nada. Por otro lado, le acusan de haber sobornado a un testigo en un juicio. Y eso, claro, como abogado, pues le apartan, le quitan las credenciales de abogado. Y, por último, su casa revienta. Bien. Se acerca, sí, son cosas de cómics. Se acerca a su casa y ¡pum! Y revienta con todo lo que hay dentro. Así que al final acaba viviendo en la calle. Hay una escena en la que sale durmiendo en la calle. Bien. Y llega a tal punto de desesperación que se emparanoia y piensa que todas las personas que le rodean pueden tener contactos con Winston Fisk, con Kingpin, de tal manera que no se fía de nadie o no quiere fiarse de nadie. Bien. Por otro lado está Kingpin, que se entera que un grandísimo periodista, amigo de Matt Murdock, está investigando sobre esto que han dicho de Matt Murdock, porque Ben Urich, que es este periodista, no se cree que que Matt Murdock haya podido hacer esto. Y cuando Kingpin se entera, pues también le arruina la vida a este hombre. Le extorsiona y tal, le mete miedo para que diga, oye, tú no sigas por aquí. ¿Y por qué? Pues porque odia a Matt Murdock y odia a Ben Urich también. Odia a todo el mundo. Y porque puede. Y porque puede. Pero bueno, al final, volvamos con Matt Murdock, ¿no? Matt Murdock, que ya decimos que está, pues eso, en la calle sin nada, le apuñalan y un grupito de monjitas le acogen. ¿Bien? Y le acogen, le curan y entonces Daredevil
Born Again. Y aquí es donde empieza la vuelta a que Daredevil pueda volver a tener confianza en sí mismo y pueda resolver el problema. Vamos, que la vuelta a la acción. Buah, la vuelta a la acción, que es buenísima. Y yo solo he contado la mitad más o menos de la historia, ¿vale? Sí, porque si no, ya Claro, no se la ve nadie. Claro. Falta la otra mitad, que es muy interesante. Bien. Y bueno, un poco hasta aquí. Me gustaría resaltar algunas cosillas. Por ejemplo, aparecen personajes durmiendo durante el cómic. No sé si es algo que yo he visto, no es así, que Frank Miller no lo quiso hacer así, pero a mí me ha parecido interesante, ¿no? Por ejemplo, Matt Murdock aparece durmiendo muchas veces. La primera, de hecho, en todo comienzo de cómic, porque son recopilaciones de varios cómics, en todo comienzo prácticamente aparece durmiendo. La primera sale a pierna suelta en su cama, porque claro, tiene la confianza de todo me va bien. La segunda, que es cuando ya está desahuciado, está en un hotel y duerme así medio acuclillado. Y la tercera vez sale durmiendo en la calle en plan fetal, ¿no? Como que se va apagando. Y luego la cuarta vez sale ya en la cama donde las monjitas, estirado. Estrella de mar. Sí. Y sale durmiendo varias veces, ¿no? Por otro lado, Foggy Nelson, que es un amigo de Matt Murdock, también sale durmiendo en un momento dado. Y por otro lado, Karen Page, que es la novia de Matt Murdock, también sale durmiendo. Y sin embargo, Kingpin nunca duerme, ¿vale? Kingpin siempre está mirando por la ventana, está al acecho, sale entrenando, porque el tío entrena mucho, es un tío gordo, calvo y grande, que quitando la barba podría ser yo. Pero bueno, al margen de eso... El tío sale entrenando, sale siempre mirando pantallas, hablando con sus contactos y tal, y nunca duerme, ¿no? Y lo cual me ha hecho pensar cómo las personas que odian, al final son personas que, no sé, a lo mejor tienen la conciencia intranquila y no pueden dormir, o quieren hacer tanto daño que no duermen, no lo sé. En todo caso, este es un cómic que a mí me marcó en mi adolescencia, me gustó muchísimo y por eso lo quería traer hoy aquí, ¿no? Y creo que habla un poquito del odio también. Gracias. Sí. El mal nunca duerme. El mal nunca duerme, efectivamente. Sí, también va por ahí los tiros. Así que bueno, Eli, ¿tú de qué querías hablarnos? Bueno, yo les quiero hablar de Brian Whitmer, un supremacista blanco y racista. Que, bueno, un chaval que creció en una zona peligrosa, con mucha violencia, y que a los 14 años ya se estaba alistando en un grupo de supremacistas blancos. A los 14 años empezó a hacerse tatuajes en el cuerpo, pero también tatuajes muy explícitos en la cara. Y uno de sus apodos más conocidos era Pitbull, porque efectivamente era una persona muy violenta y además cuando agredía a alguna persona tenía la tendencia a rajarle en la cara. Pensé que ibas a decir que tenía tendencia a comerlo. A morderlo. No. Estuvo en la cárcel muchas veces por peleas, nunca por alguna situación más grave. Pero cuando ya empezó a ser mayor, se daba cuenta que algo no le cuadraba, ¿no? Ellos odiaban pues, a los negros, a los judíos, a los extranjeros. Él dice que, claro, a esa edad, con 14 años, te convencen, ¿no? De que los causantes de todos los problemas pues, son los extranjeros, los judíos, que los negros son inferiores a los blancos, pero llega un momento en que te das cuenta que no necesariamente es así, que no en todos los casos sucede de esa manera, o qué sé yo, en la mayoría, o no lo sé, ¿no? Que cada persona es diferente y que todos tenemos características positivas y negativas. Y entonces, claro, él empieza a sentir esto, pero no tiene con quién hablarlo, porque no puede decirle a sus amigos, oye, esto que pensamos parece que no es tan así, ¿no? Ni siquiera a su familia ni a nadie. Entonces empieza a tener unas conductas un poco autodestructivas y empieza a tomar, dice, 30 cervezas diarias más Jack Daniels, que también es una bebida alcohólica, y a sentirse muy mal, ¿no? Como con una idea de acabar con su vida. Pero en ese tiempo él conoce a una chica que era una chica que había tenido que tenía 3 hijos de diferentes padres, que también su vida no era
era un poco disfuncional, ¿no? También. No era perfecta. Exactamente. Nada, empieza a conocerla, empiezan a hablar por internet, se vieron en una ocasión y de pronto uno de esos días que él estaba bebiendo en un bar, se le ocurre llamarla y pedirle matrimonio. Muy bien. Lo más normal, lo que hace todo el mundo. Después de pocos meses de estar hablando y intercambiando. ¿El anillo ¿Para cuándo? Bueno, lo más sorprendente es que ella le dice que sí. Ah, pues mira. Así que, a ver, ¿qué se puede esperar? Claro, ¿qué se puede esperar de una relación así, ¿no? Una persona violenta, con características pues negativas y tal, y una mujer que pues ha tenido 3 hijos de diferentes parejas que de alguna manera no han podido tener una familia, ¿no? Uh-huh. Pero sorprendentemente la vida de Brian, cambia. Dice que al inicio a sus hijastros y a su hijo, porque tuvo un hijo con ella, les prohibía ver películas de Disney porque eran hechas por judíos principalmente. ¿No lo sabía? Sí. Claro. Muchos guionistas de Disney. Sí. En Hollywood hay muchísimos judíos. Sí. Les prohibía y tal, pero bueno, empieza él a ser consciente que algo no está bien, que las cosas no están bien, que quiere cambiar su vida. No era fácil cambiar su vida porque los, entre comillas, amigos, ¿no? Empiezan a amenazarle, empiezan a hablar mal de él en redes sociales, empiezan a decir, ¿no? como un insulto, que es gay, ¿no? Sí, que te has vuelto un blando, ¿no? Cosas así. Exactamente, ¿no? De todo, hablar mal de él, de todas las formas posibles. Y claro, además cuando él iba a ver a los niños al colegio o cuando quería pedir un trabajo, la gente realmente al verle se asustaba porque en su cara había símbolos racistas muy fuertes, ¿no? Esvásticas y otro tipo de simbologías. Además en la cara, no es que lo pudiera Exactamente. Claro. Bueno, él con 14 años ya fundó un grupo de estos, ¿no? Madre mía. Y nada, en ese momento su mujer decide contactar con una persona que lleva un grupo, una fundación antirracista, bueno, porque él llega a tener una desesperación tal por tener, ¿no? esa simbología en su cara que dice, voy a tirarme ácido en la cara. Y realmente parece que él está dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, los láser para quitarte los tatuajes todavía no eran muy conocidos como lo son ahora y todavía siguen siendo láseres, o sea, intervenciones muy, muy caras, pero en ese tiempo pues eran muy pocos los profesionales que las hacían, así que este grupo, esta fundación antirracista, decide contactar con un médico que pueda hacerle este tratamiento y una persona anónima dona, no recuerdo si eran $35,000 para que puedan quitarle las marcas. Claro, en esa época sería más difícil. Él tuvo que someterse a ese tratamiento dolorosísimo porque realmente la sensación era como si le estuvieran quemando la cara durante 1 año y medio para ir sacándole poco a poco las marcas de los tatuajes hasta que se las pudieron quitar por completo. Bueno, pero estando dispuesto al ácido... Ya, ¿sabes? Exactamente. Él en la historia real cuenta que cuando las primeras navidades que estuvo con su mujer, fueron a la casa del padre de ella y él les invitó a una iglesia en diciembre, ¿no? Como es tradición en estas épocas navideñas. Y dice que cuando él estuvo en la iglesia sintió algo, ¿no? Como, ¿no? Sintió algo ahí. Y luego cuando lo habló con su esposa, ella también había sentido algo, ¿no? En la iglesia mientras estuvo ahí. Así que en ese momento dice que ellos empezaron a orar, a leer la Biblia y
y incluso a pedirle a Dios, si tú me ayudas a cambiar esto que tengo y esto que soy, te prometo que voy a entregar mi vida a ti. Qué bonito. ¿No? Muy bonito. Y bueno, luego después de todo eso, él ahora actualmente está estudiando en la universidad, salió una película que la hizo, por cierto, un judío sobre la vida de él. Sobre Sí. su vida. No ha sido fácil, cada Sí. 4 meses hasta cuando sacaron la película, la que creo, no sé en qué año, David. Pues lo estoy mirando. La película se llama Skin y es del 2018, se hace, Del hace 2018. relativamente poquito. Y sale el que hace de Brian Windner, es el niño de Billy Elliot, que para nosotros sí. siempre será el niño de Billy Elliot, se llama Jane Bell. Sí, y dudaron de que pueda hacerlo, ¿no? Pero porque, claro, hacía de un personaje muy diferente, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, lo ha hecho muy bien. No, es buen actor. Claro, se le tiene por ese Catalogado papel. ahí. Catalogado por ese papel, pues un chaval que actúa bastante bien. Hasta el 2018, Brian tuvo que cambiarse, no sé si ahora, ¿no? En la actualidad, pero hasta esa fecha, cada 4 meses de casa por el peligro que representaba para él quedarse en un mismo lugar por las amenazas que recibía. Es verdad que luego colaboró también con el FBI y cosas de ese estilo que, bueno, Claro. de alguna Le manera... protegían. Sí, y que también los pusieron más, ¿no? Claro. Al odio de los que antes eran sus amigos y su familia. Ya ves. Claro. Pero bueno, una historia interesante de cómo una persona puede dar un giro de 360 Ya lo creo. grados. Sí. Hay una película parecida que se llama American History X, muy buena, que sale de Edward Norton, y es algo parecido. Un ex nazi que sale de la cárcel y decide que no quiere ser nazi. De hecho, ya no se rapa la cabeza. Hay una escena muy buena en la que él está duchándose y tiene la esvástica en el pecho y se la tapa, así como diciendo, ostras, es que yo no quiero tenerla y tal. Y claro, no sé si a lo mejor esa película se basaron en él porque es anterior. Es una peli muy dura, ¿eh? Es muy dura, es una película Muy, muy durísima, pero muy buena. Sí. De hecho, yo pensé que ibas a hablar esa peli Ah, sí. cuando le odio. No, porque, no sé, tenía el cómic de Daredevil en casa y dije... Que Y ha tenías sido- que meterlo de alguna Sí, forma. yo sabía ha sido tarde o temprano hablaría de Tu él. amor adolescente, ¿no? Sí. Pues muy bien, muchas gracias, Eli, por traernos esta historia. Lavi, ¿tú de qué querías hablarnos? Pues la verdad es que me sorprende porque yo también quería hablar sobre el racismo. Ah, mira. Y bueno, primero quiero saber qué opináis vosotros, o sea, qué pensáis que es realmente el racismo. Ujú. Porque a veces nos enfocamos solo en una cosa, pero ¿qué es el racismo para vosotros? No lo sé, no sé si está relacionado también un poco con el chauvinismo. El chauvinismo a veces es decir, no, mi país es el mejor, tal, entonces, a lo mejor ya no tonto como país, pero sí como raza, por así decirlo. No, es Ajá. que los blancos o los caucásicos Ajá. somos mejores que los que no lo son. Ujú. Entonces, yo creo que a lo mejor puede ir por ahí. Sí. Se me ocurre, ¿eh? Mm. ¿Y con qué más puedes ser racista? O Ujú. sea, yo creo que con la raza, como tú Claro. decías, Ujú. o solo con el color de piel, porque a lo mejor Claro, no sabes sí. ni de qué raza es, pero Sí, ves el es color verdad, de es piel, verdad. Ujú. ¿no? ¿Y tú qué opinas, Eli? Sí, yo creo que el racismo se basa mucho en prejuicios que tenemos Ahí sobre está. otras personas Ujú. y sobre las características que creemos que pueden tener. Y en algunas ocasiones incluso podemos hablar, ¿no? No sé si meter esto, pero la autoestima, ¿no? Que a veces Sí. queremos subir nuestra autoestima desvalorizando a las demás Sintiéndonos personas. superiores. Eso Exactamente. es. ¿Y tú, Chris? Estoy bastante de acuerdo con Eli, porque me parece que todos son prejuicios. Yo pienso que, sí. yo creo que soy superior a alguien o En simplemente lo que sea. Claro. soy mejor que tú. Y es Sí, así. sí. Bueno, pues ya sabéis que aquí se hacen informes de todo, sobre todo. Y en 2021... Y si dices, lo hizo un estudio de la universidad de no sé qué, se lo cree la gente. De Harvard. De Harvard. Harvard, todo el mundo. De Machu Picchu. Pues se llama tal cual, Informe 2021 Best Countries, Ah, mira. ¿vale? Que este informe lo que intentaba era ver cuáles eran los mejores países contra el racismo y todo esto. Pero claro, ¿qué pasa? Que este estudio lo que ha hecho es resaltar los últimos 10 de esa lista. O sea, los países que más odio tienen, ¿no? Y eso, ha introducido como una nueva clasificación que en 2021 salió y la verdad es que nos sorprendieron algunos países, a mí por lo menos. Así que me gustaría hablar sobre esos países primero y, bueno, si os atrevéis con el primero, con el que encabeza la lista pero por abajo, pues... O sea, ¿es el menos odiador o el no, más? el que odiador. más. El- Solo os voy a decir los 10 Los que 10 más odian. Y ahora voy a empezar con el primero.
Vale. Pues, ¿qué opináis? Es que no quiero hablar más de ningún país. Porque A tú ver, no odias pero a nadie. Si nos, No. si nos dices que odian, Vale. podríamos adivinar. Ah, Muy bien. Una pista. Ajá. Muy bien, muy Venga, bien. pues una pista. Es por desigualdad racial, o sea, se enfocan directamente en la raza. La raza. ¿Americanos? Ujú, ¿qué opináis? No sé, fíjate, se me ocurre Corea del Norte. Ajá. A mí lo primero que se me viene a la mente estadounidenses también, pero ¿Mm? no sé. Ujú. Pues ellos han ganado. Justo iba a cambiarlo ahora también. ¿Sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Pues sí, efectivamente es Qué fuerte. Estados Unidos. De hecho, en noviembre de 2020, el FBI anunció que los delitos de este país de odio, Ujú. sobre todo, habían alcanzado su nivel más alto en más de una década. Ostras. O sea, en 2010, 2020. Ujú. ¿Qué dices tú? Esto se supone... Es que se ha polarizado muchísimo el mundo ser, últimamente y sí. Entonces, claro, los mortíferos tiroteos en el spa de Atlanta, Bueno, es verdad, claro. el ataque a una mujer en la ciudad de Nueva York en marzo de 2021, que fue bastante mediático, Ujú. fueron solo la punta del iceberg, porque en realidad había muchas situaciones detrás que se han vivido en este país. Y hace poco se vivió el Black Lives Matter este. Mm. Exactamente. La muerte de los afroamericanos Breonna Taylor y George Floyd y el tiroteo de Jacob Blake en 2020, todo a manos de policías blancos. Fíjate. Ujú. Eso es lo que desencadenó protestas en este país y manifestaciones similares en todo el mundo denunciando la injusticia racial. Acordaros que fue universal, que no se quedó solo ahí Sí, en Estados Unidos, efectivamente. por lo menos en Europa tuvo mucho impacto. Ujú. Así que una encuesta que hicieron en octubre de 2020 que mostró que los estadounidenses están divididos en partes iguales sobre si el mayor enfoque en la raza y la desigualdad racial conducirá a cambios importantes en las políticas que abordan las desigualdades raciales. Qué fuerte. Así que nada, ese mismo estudio mostró que una proporción mucho mayor de personas afroamericanas dijeron que habían estado prestando más atención a los problemas de raza y desigualdad racial que las personas de tez blanca. No. Entonces, esa es la realidad. Es el país que más odia. No sabía. Y hay prejuicios, o sea, odio violento y odio un poco Ahí más está, sutil también, eso es. porque Sí. sé que incluso en comunidades religiosas Sí. todavía hay cuestiones de Ujú. odio o por lo menos de mirar como menos o como Claro. muy O- diferente o como no está bien que un negro O no aptos. y una No, persona, Mm. entre Un comillas, caucásico, blanca, un caucásico. Ujú. puedan casarse o cosas de ese estilo. Ujú. Pues yo creo que el segundo, a mí por lo menos me sorprendió mucho, el segundo país, porque es bastante mediático actualmente, este país, ¿vale? Y dicen, yo os voy a dar un... Ya sé cuál es. No Él- lo sé, no lo él sé, ya no lo iba. sé. Dilo. No di por qué. Francia. No, Ah, vale. ¿por qué? Hombre, porque... Ah, no. Con los islámicos. Sí, no, Ah, este vale. es mediático, pero lleva más tiempo siéndolo. A ver, ¿qué pista os doy? Pues sobre todo odio contra minorías étnicas. Minorías étnicas. Y es mediático este país ahora mismo, no por eso, sino por otras cosas. Ah, ¿Rusia? Claro, yo iba a ¿No? decir- no, Ucrania. Efectivamente, Ucrania, sí, sí. fíjate. En 2021 han entrenado y dicen que hay organizaciones, incluso individuos de extrema derecha, que han llevado a cabo ataques de odio contra minorías étnicas en Ucrania. Y las autoridades muchas veces no hacen nada, porque lo ven como Ya. algo normal. Quiero decir, no lo ven como un ataque o como una violencia, sino Ujú. que, bueno, es que son minorías. Ellos Claro, también piensan claro, igual. claro. Entonces no hacen nada. Y claro, Tienen menos derechos, a lo mejor, ¿no? Como son menos, Eso es. tienen menos derechos, ¿no? Sí, y esa fue una de las razones por lo que muchas personas estaban o sea, de alguna Ya. manera justificando, ¿no? Ahí Lo está. de Claro, eso posicionar, es o sea, una locura. que nada que ver, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bueno, pues ese ha sido el segundo. Ahora el tercero, este ya, bueno, os doy alguna pista, no sé si lo vais a averiguar, yo no lo averiguaría. A ver, ¿qué pista os puedo dar? ¿Qué se come? Eso ayuda. El país empieza por la letra... Venga, va, por la letra I. ¿Italia? Pensar Los en- italianos también son ¿Pero bastante... qué odian? Ah, bueno, sí. Racial, étnico, por ahí. Pues si no es Italia, Indonesia. Pues es Israel. Es verdad. Exacto. Claro. Ah, bueno, claro. Aprobó una ley Tenía que estar entre básica. los primeros, claro. Eso es. Además es el tercero, o sea que por una nación del pueblo judío y eligió al hebreo como idioma oficial de la nación. Entonces también atribuye un estatus especial al idioma árabe
Y ahí pues es donde ha despertado la preocupación internacional y muchos árabes y palestinos la ven como una provocación pura Ya. y dura. Es que lo había visto de reojillo, pero no quería decirlo. ¡Qué listo! Gracias. Así que, bueno, pues eso. Además dicen que este informe estuvo de acuerdo con la afirmación de que, o sea, el 66% de los encuestados israelíes, que un país es más fuerte cuando es más diverso desde el punto de vista racial y étnico. O sea, un 66% nada más. Ujú. Y en este sentido Sí. es interesante que o sea, cuando los países que odian o las personas Sí. que odian no siempre son conscientes de que odian. Sí. Es- Porque en algunas ocasiones les es difícil verlo. O sea, es más fácil que lo vea la víctima, que diga, oye, mira las cosas que estás diciendo o las cosas que estás pensando Sí. sobre mí. O que te Pero- pasa al revés. Claro, Mm. o cuando te pasa al revés, Exacto, claro, exacto. eres consciente de la situación, pero si no estás en un lugar de tanta comodidad que difícilmente eres consciente de que realmente está siendo injusto al percibir o al hacer una valoración Sí. de las otras Sí, personas. claro. Si al final se normaliza algo, es que al final... Claro, Claro, es que era claro. lo que quería puntualizar, que esto también tiene un choque bastante cultural. Ujú. Tú naces en una cultura, imagínate, en una cultura a lo mejor pues árabe o musulmana o lo que fuera, Ujú. y crees que eso es lo normal Ya. para ti, igual Ujú. que para mí lo normal es la cultura europea. Sí, Es sí, que, sí, sí, sí. Y es que a lo mejor dentro de esa cultura europea hay enfoques de odio hacia ciertas minorías o lo que Sí, sea, sí. y yo lo veo como algo normal. Claro, o comentarios, ¿no? Pues si no pasa nada porque se le llame no sé qué. Y, Sí, sí, pues, sí, sí. ¿qué? No sé. Y claro, eso en realidad es Si racismo son así, o- ¿no? Claro, si son así. Si a ellos les generalizando. gusta. Sí, sí. Si entre ellos se lo llaman, ya, bueno, a lo mejor entre ellos se lo llaman, pero... ¿Sabes? Pero no eres tú quien... Sí, 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 sí. Pues en el cuarto lugar está Myanmar, que es un país Vaya, diverso. hombre, fíjate que iba a decir... Seguro, todos habíais pensado en este, fijo. Pues es porque con más de 100 grupos étnicos reconocidos en todo el país, ha sufrido violencia étnica a lo largo de su historia, empeorando sobre todo en 2017 cuando el ejército dirigió una ofensiva contra la población musulmana, una acción continua que la comunidad internacional ha calificado de genocidio. O sea que entonces el conflicto entre el ejército del país y decenas de organizaciones armadas, étnicas y grupos de milicias ha provocado todo este odio Claro, constante en este país. Qué fuerte. Y bueno, tenemos en el quinto a ver, este no, tampoco. Bueno, sí, vamos a llamar que tienen odio hacia los romaníes. ¿Sabéis lo que son los romaníes? Sí, gitanos, ¿no? Etnia gitana, vale, vale, eso vale, es, claro. se llaman romaníes y bueno, pues se enfrentan mucho a la discriminación en la educación, el empleo y la vivienda. Vamos, que no hay oportunidades para ellos. Pues yo creo que casi todos los países donde hay romaníes. Hay muchos, Los países. rusos, otra vez. Hombre, hay muchos... A ver. Podemos analizar países donde haya gitanos, hay muchos. Hay muchos. España, muchos países del este. Rumanía tiene gitanos también. Pues yo pues no, o sea, hay muchos países que tienen romaníes, pero no todos sienten odio, El odio, vale. o bueno, no es que no sientan, sino que a lo mejor no lo demuestran Claro, claro. tan... Pues Sí. uno de ellos es Eslovaquia, Eslovaquia, mira. que está por ahí también. Y luego tenemos a Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué creéis? Uy. A las mujeres. Ahí Claro, está. Un poco. claro. Y homosexuales también, seguramente, no lo sé. Violan Tiene los pinta. porque violan, para empezar, varios derechos humanos, no uno, Ujú. incluidos los de las mujeres, los visitantes extranjeros, porque ahí no puedes entrar porque sí. Claro, Hombre, es si eres verdad. muy rico, a lo mejor Sí, no, si tienes les da pasta en igual. cualquier lado puedes ir. Pero, Por ahí, claro, y los trabajadores migrantes. Los trabajadores Sí, migrantes. Yo eso sí había oído que se pasan muchísimo. A mí me ha con ello. sorprendido. Que trabajan como si fueran animales prácticamente. Esclavos. Sí, de sí, hecho, sí, pero... es que el país está constituido por el 90% de estas personas. Sí, sí, Tiene sí, sí, 90% de migrantes y es que les odian, o sea, Sí. les tratan como animales. Sí, sí. Una locura. Así, y lo peor es eso, que la legislación tampoco Sí. hace nada por ello. Y que estemos en el siglo XXI y aún pasan cosas No, así. no, y que la legislación no cubre a las mujeres Claro. que trabajan en labores domésticas, por ejemplo. Ya. O sea, la mayoría de las cuales provienen del sur de Asia y Filipinas. Ujú. Y no, ellas Sí. no están cubiertas por la ley. Fíjate, qué locura. Luego tenemos a Sri Lanka en el séptimo. ¿Por qué creéis? ¿Conocéis algo? No. No. Será algo parecido. Pues en diciembre de 2020 los críticos acusaron al gobierno y los medios de comunicación del país de perfilar a la comunidad musulmana como responsable de la pandemia del COVID-19. Jolín. Entonces,
Qué fuerte. Pero bueno, aparte de eso, en este país es perseguido por una guerra de décadas que duró hasta 2009 y ha dejado tensiones entre la mayoría de cingalesa y las minorías tamil. O sea, había siempre en guerra. Pero es que, claro, la guinda del pastel fue ya con el COVID-19. Claro. Que ahí se aprovecharon un poco Sí, efectivamente. En los que quisieron se aprovecharon de eso para Pero es que hay que rozar el absurdo. Es algo que ha empezado en China, culpa de los musulmanes. Sí. Efectivamente, la lógica es ilógica. Y luego tenemos a Arabia Saudita, que, bueno, pues más o menos supongo que conocéis un poco la situación. Igual, esta misma, pues por minorías nacionales, raciales y étnicas, sobre todo la gran cantidad de colaboradores inmigrantes de este país que reciben pocas protecciones legales, lo que contábamos antes. Y nada, Serbia también me ha sorprendido, porque dicen que se encuentra entre los países europeos con el mayor número de minorías étnicas registradas. Entonces, la ONU ha observado el desalojo forzoso de los romaníes de los asentamientos informales, sobre todo la segregación de niños y niñas romanos en las escuelas, como que no pueden estar juntos. Ya. Entonces, claro, todo eso provoca Qué fuerte. desde pequeños, además, Sí, en los claro, colegios, que empiezas ahí. Claro, ya de pequeño lo ves, claro, cuando eres mayor pues lo ves como algo normal porque lo has aprendido de niño. Pero, Claro, exacto, inculcado. ya no lo ves como odio, es que es lo Claro, que digo, claro, normalizar. Claro. Y ya por último, Qatar, que ocupa el último lugar en la clasificación de los mejores países de 2021 en cuanto a igualdad racial. O sea, al igual que otros países de Oriente Medio que hemos presentado, las condiciones de vida y de trabajo de los colaboradores migrantes en Qatar es que representan casi el 90%, como decía en el otro país, han recibido fuertes críticas internacionales por ser abusivas e incluso mortales. Sí. Es que se ha llegado a morir gente en esta Sí. situación. The Guardian informó este año que más de 6.500 trabajadores migrantes han muerto construyendo instalaciones para la Copa del Mundo de 2022. Sí, eso he oído yo también. Así que esto es muy triste. Ya, sí, que este año ver el Mundial, no sé, va a costar un poco. Un poquito, sí. Entonces, eso es lo que yo he podido indagar un poquito sobre el odio en diferentes países y vemos que la cultura influye mucho, o sea, lo que ha pasado en ese país, ¿no? La historia, como ya sabemos. Entonces creo que podemos también tener una opinión personal, intentar formárnosla, no dejarnos pues es como ovejas, guiar por un pensamiento común, sino intentar investigar y formarnos nuestra propia opinión, que creo que sería lo más sano. Y conocer otras realidades, sea personas de otras culturas o características diferentes a las nuestras, que nos ayuden a entender también las situaciones por las que ellos tienen que pasar. Yo siempre he pensado que si tienes la oportunidad de viajar, aparte de que a mí me encanta y es por eso que hago esta sección, abre muchísimo la mente en todos los aspectos. De hecho, aquí mismo tenemos un choque de culturas. Ah, sí. Bastante. Somos 4 y que un día tenemos que hacer un programa cada uno de su madre y de su padre. Sí. No, pero ahí me llama la atención porque no está localizado solo en un continente, en América o en Europa. No. Vemos tan diverso. que en distintos continentes. Luego yo creo que es una lastra que tenemos el ser humano el odio. Sí. Y tenemos que curarlo. Y había no sé quién lo escribía, creo... Me suena que es Miguel de Unamuno, pero no me hagáis caso, que decía que el racismo se cura viajando y que el fascismo se cura leyendo. Wow. Me parece pues la primera frase me encanta. Sí. Yo estoy de acuerdo con las dos, pero es buenísimo. Pues hay que viajar más, chicos. Hay que viajar más. Aunque sea a la ciudad de al lado. Andorra. Tú, Cristian, ¿de qué quieres hablarnos? Pues yo vengo a darle otro enfoque porque venimos de un ámbito más general y vamos a meternos en un ámbito más individual. Bien. Y quería comentar una definición que dio un tal Sigmund Freud. Spotify. Cada uno que lo pronuncie como quiera, ¿vale? Que decía... Pero el nombre era Sigmund. El apellido ya da igual. Un tal Sig. Hola, Sig. Él decía, el odio es un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. O sea, que hay algo que te mueve por dentro y pues lo reviento. Claro. O sea, en vez de ponerte a pensar qué podemos hacer para cambiarlo, dices, pues yo lo quiero destruir. Ajá. Entonces, quería traer una vuelta de lo que pasa en nuestro organismo o dentro de nosotros cuando odiamos. Y en esta parte me quería apoyar un poquito en Eli. Quería preguntarle un enfoque, pero primero quería yo lo que yo he descubierto, más o menos, ¿vale? Y por lo que yo he leído, cuando tenemos odio
o ira o eso de querer destruir, liberamos distintas sustancias o hormonas que nos hacen pues cambiar nuestro organismo entero, nuestra química del cuerpo cambia. Por ejemplo, segregamos adrenalina, cortisol, prolactina, que luego si lo ves son hormonas o sustancias que crean depresión, que nos bajan el ánimo, nos crean estrés. Es decir, son hormonas que realmente nos están haciendo un daño al cuerpo. Entonces es algo que si lo acabamos manteniendo en el tiempo, o sea, si tú tienes un odio constante, lo típico del odio te destruye, literalmente, químicamente te está destruyendo. Porque luego te cambia todos los perfiles de la salud, mentalmente te destruye. Así que quería ver vosotros qué opinión tenéis de cómo sentís o qué sentís con algo que odiáis. Y ahora os cuento un fenómeno que he descubierto. David, por ejemplo, ¿qué sientes? Sí, a ver. ¿O cómo notas cómo sabes que odias algo, que odias a alguien? Sí. A ver, ¿Qué te pasa físicamente? Estaría feo decir, no, yo nunca he odiado a nadie. No, sería muy hipócrita por mi parte. Pero es verdad, cuando a veces sientes rabia hacia alguien y tal, a lo mejor es pues una ira que a lo mejor tomas con otras personas, porque claro, a lo mejor no puedes experimentarlo con esa persona por lo que sea. Sí, estar de mal humor, sí, algo así. No sé, te cambia un poco tu forma de ser, puedo decir, así de primeras. Eli. Yo activación cognitiva, o sea, empiezo a pensar y darle vueltas a la cabeza, ¿no? Voy a rumiar un montón en pensamientos. Y claro, eso de alguna manera ocupa la energía que tu cuerpo puede estar utilizando para mantener un equilibrio o poner en marcha otras necesidades, ¿no? que tiene nuestro organismo en cuestiones que no tienen ningún sentido. Pues yo es que es verdad que me pasa como con el enfado, que me dura poco, pero ese poco es tan intenso. O sea, a lo mejor yo creo que me ha sido muy difícil mantener en el tiempo odio hacia una persona o hacia algo, pero cuando las primeras veces, es que se me hace un nudo en el estómago, literal, es que lo noto. La rabia a mí siempre me pasa por el estómago. Mira. Entonces se me hace un nudo, me empiezan a temblar las manos, empiezo a sudar incluso, o sea, es algo físico, yo lo noto. Algo físico por dentro, a saber. Claro. Pero si yo lo llego a notar a nivel consciente, ¿cómo tendrá que estar por dentro? Sí, y yo reconozco que cuando como es tan corto, es bastante intenso. Luego ya, claro, a lo mejor me levanto al día siguiente y digo, pues mira, pues ya está. Pero oye, es verdad que sí, bueno, pero es también bastante intenso, ¿no? Sí, entonces... sí. Yo voy a romper el hielo y voy a decir aquí oficialmente que odio a las arañas. Bueno, bien. Yo odio a las Creo agujas. que nunca lo ha reconocido en público. Yo odio a las agujas. Es algo que tengo que reconocer y es lo que me impulsa. Yo realmente cuando veo una araña no tengo asco, no es repulsión, la tengo que destruir. No, matar, literal. Que me perdonen los animalistas. Todo. Además que le Que encantan te los perdonen animales. primero las arañas. Las arañas. Esas ya no pueden perdonar. Yo cuando veo una araña siempre digo que sea radiactiva, pero no, nunca. Y me convierto en espía. Entonces, he de reconocerlo. Es algo que no puedo, es superior a mí, es instintivo. Me sale y dice, no la puedo dejar viva. Además, con lo cariñoso que es con todos los animales. Yo he flipado. Podría tener una pareja de cada animal que existe en la Tierra, pero las arañas en concreto no podría. Pues hay un montón de especies, ¿eh? De arañas. Y las odio a todas. Fíjate si soy hater. Y luego a los hongos, a las setas. Tampoco las soporto. Él lo llama hongos, dice, ¿por qué coméis hongos? Aquí no las tengo que destruir, simplemente no me las como, pero... No la ves en el campo y la pisas ahí. ¡Sufre! Bueno, no, eso... No hagáis esas cosas, por favor. Esto no lo hagáis en casa, chicos, no es algo que hay que hacer en casa. Entonces quería apoyarme en Eli, que cómo ve ella desde un punto de vista más profesional o más psicológico el tema del odio. Que se moje. Pues, a ver, el odio puede ser una emoción que todos tenemos y las emociones son intensas y son pasajeras, que podemos sentirlas cuando creemos que algo pues, nos está haciendo daño o cuando algo es malo. Y la cuestión es qué hacemos con ese odio, que este odio, claro, ¿cómo lo gestionamos? Porque podemos gestionarlo para mal o podemos gestionarlo de alguna otra manera.
Lo que sí que creo que con el odio, cuando ya se convierte en un sentimiento y que permanece más tiempo dentro de nosotros, creo que sí que es bastante complejo a nivel psicológico el cambiar, ¿no? Que ahora se llama deconstruir, ¿no? Sí. Hablamos un poquito, es una palabra que se usa mucho, porque claro, tienes que enfrentarte a tus propias creencias, ¿no? Y eso es complicadísimo y eso causa a veces como mucho sufrimiento, porque es como tú enfrentarte a ti mismo y a esto que piensas. Y a todo lo que crees. Claro, porque antes lo has visto bien y probablemente has hecho daño a otras personas de forma normalizada y ahora pues enfrentarte a eso y de alguna manera, siendo mayor, cambiar esas creencias. Sí. Creo que es complicado y también es doloroso y no todos están dispuestos a pasar por ese lugar, ¿no? Y hacer ese trabajo que a veces puede ser individual y a veces podemos necesitar ayuda externa y profesional para superarlo. Pero bueno, sí que puede convertirse en un sentimiento, ¿no? En algo un poco que permanezca a lo largo del tiempo y que tiene que ver con creencias, o sea, con cosas que ya están ahí bastante asentadas. Pues gracias, Eli, por tu aportación. Y quería contaros un estudio, un experimento que se hizo con muy pocas muestras, ¿verdad? Eran 17 personas, 10 hombres y 7 mujeres, que les ponían fotos neutras y fotos de sus ex o gentes a la que habían reconocido que odiaban, mientras les hacían un análisis con su activación cerebral. Y se comprobó que al ver fotos de su ex o de un amigo que le había traicionado, un compañero, un jefe, una araña, se veía que la activación cerebral era altísima en comparación a fotos neutras. Lo que es capaz de activarte la mente, simplemente el ver a una persona te va a recordar, es una llave. Interesante. Así que cerramos este capítulo. Voy a darle un girito de guión a esto para irnos con un poquito más de alegría y venía a traeros 3 mensajes de 3 haters a 3 famosos. Muy bien. ¿Vale? Y quiero que intentéis reconocer a qué famoso le han escrito. Vale. Pero os voy a dar a elegir entre dos personajes. Tampoco soy tan... Claro, es que hay muchos famosos en el mundo. Entonces, ojito con los mensajes. ¿4 aquí? Sí, bueno, aquí somos 4. Que son mensajes escritos en redes sociales, o sea, que son hechos de capturas de pantalla, no es que alguien lo haya redactado, ¿vale? El primero. ¿A vosotros nos pasa cada vez que escucháis la voz de X, os dan ganas de abofetearle con la mano bien abierta? Esto se lo han escrito a Flippy o a Luis Piedrahita. No sé quién es a Flippy, pero me imagino que a Flippy. Flippy era un colaborador del Hormiguero que haría en las primeras temporadas hacía los experimentos. Segunda opción. Piedrahita. No, yo. Ah, vale. Yo opino de segunda. David, tú decides el voto. Es que, claro, las voces de los dos son bastante como estridentes. Obviamente os he puesto 2 personajes que se parezcan. Sí. A mí me caen muy bien los dos. Pues venga, a mí también. Piedrahita, diría. Pues sí. Es Piedrahita, ¿no? Correctamente fue a Piedrahita. ¿Y sabéis cuál fue su respuesta en Twitter? No, pues no sé quién es. Sería un crack. Dice, a mí sí. El mismo, ¿no? El mismo. O sea, por cierto, le sigo en Instagram. Es muy grande. Y si quieres seguirnos... Piedrahita, todos para uno. O sea que podemos ver que hay varias maneras de tomarse el hate o el odio. Te lo puedes tomar enfrentándote, como hay algunos casos, o simplemente darle un toque de humor y decir, pues venga, aquí estamos. Así que un mensaje para Luis, a nosotros no nos molesta tu voz, incluso, vamos, no nos importaría escucharlo desde uno de estos micrófonos, Ojalá. Tenerla aquí al otro. Ojo, siguiente mensaje a una mujer que le dicen, eres un pibón, pero te empeñas en vestirte como mi tía en los años 80. Qué duro, ¿eh? Yo sí sé a quién se lo dije. Espera. A ver, dile. Pues entonces que hable de ellos. Sí, eso. Opción A, la última. Ana Morgade. Opción B, Pilar Rubio. Ana Morgade. Pero espérate. Pues ya está, pues Ana Morgade. Ya te lo sabía. Ya te hemos dicho, quédate la última. Pues Ana Morgade. Ana Morgade. Sí, pero me suena también a mí, ¿verdad? También la sigo en Instagram. Efectivamente, fue Ana Morgade. Y directamente le dijo, cállate y ponte a la moda. Que no sabes de lo que estás hablando. O sea, pero bueno, vemos que aún así tampoco se enfrentaba a él de una manera... Sí. Son cómicos y saben darle una manera irónica, una manera... Y que tampoco tienen por qué aguantar. O sea, al final se han cansado de recibir hate y dicen, no tengo por qué aguantármelo, yo te contesto. Claro. Pues sí. ¿Vale? Y ahora la última es
hacia una chica también, dice, me parece feo que utilices una foto con tu abuelo para promocionar tu disco. Vale. A, Laura Escames. B, Paula Echevarría. ¿En serio, Laura Escanes? Laura Escames, no sé quién es, y Pablo Echevarría. Para promocionar Pero tu disco. Laura- pero Paula ninguna de las dos es Echevarría- cantante. No, pero es que no sé si era disco o Ah, lo pues- habían cogido Laura Escanes. para promocionar algo. Laura Escanes Ah, es ya la sé, mujer, Laura Escanes. es la mujer de Rildo, ¿no? Sí. De Risto. De ¿De Risto. ¿De Rildo? Risto. Risto. Sí, sí, ese. Yo también diría esa. Efectivamente, Salía con Risto, Por- ¿no? Claro. Porque está casada con un está señor casada que es un con poco mayor. Risto, que entonces se ha creado siempre una polémica y ella de hecho ya se toma las cosas Ya, con humor. claro. A nosotros no nos importa que venga con Risto aquí, oye, que le recibimos con los brazos abiertos. Hace poco fue a La Resistencia, al programa de verdad. Broncano, Sí. con una autorización de Risto Mejide, que decía, yo autorizo a mi hija Laura Sí, Escanes. sí, que la enseñó, Qué humor, La oye, enseñó. Está bien tomarlo con humor. Entonces, he traído esto para que sea una manera de tomarnos Sí. con humor. Vemos que hay mucho hate porque creo que estos se encontraron cara a cara. O sea, en Fíjate. este caso hicieron un experimento de varios haters y luego encontrarse cara a cara con el Con el que lo claro, escribió. que habías claro. hateado. Sí, Madre sí, mía. sí. Hubo algo parecido cuando Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla presentaron Los Goya, que fue, a mi juicio, no me gustó cómo lo hicieron, siendo dos cómicos que me encantan. Y el Ernesto Sevilla puso un tuit que dijo: no podréis conmigo, soy idiota. Frente a todos los haters que ¿Ves? tuvo, Es que no podréis conmigo. esa es la actitud. Es que fue buenísimo. Total. Así que Pues muy bien. aquí cerramos el capitulito del odio. Del odio, sí, sí. Así que Y ante ello, pues mira, hemos visto formas de afrontar el odio, ¿no? Amor, ¿no? Como hemos visto en el caso de la historia de Eli, ¿no? Como pues la religión y el tener una familia le ayudó a luchar contra eso. Y el humor también es otra, oye. Sí. otra herramienta contra el odio. Así que bueno, chicos, muchas gracias Gracias. por este ratito que tenemos con vosotros. Y bueno, muchas gracias a los que nos seguís en, ya sabéis, Instagram. No, Instagram, no. En Instagram Oye, nunca se también. sabe. Bueno, David. también. En YouTube, en iVoox y en Spotify. Pronto, Facebook, Instagram, Twitter. Y Twitter, Snapchat. Twitter. Así que hasta luego, mira, podéis saludar a la cámara. Adiós. Adiós.